David Copperfield, Charles Dickens. A la mañana siguiente me levanté y salí de casa temprano, cuando la campana de la iglesia próxima llamaba a los fieles con sus toques matinales, y ya me encontré a Urias paseando con su madre. Me dirigió la palabra como si nada hubiera ocurrido y no pude menos de contestarle. El bofetón que le propiné la víspera le produjo al parecer dolor de muelas, pues llevaba un pañuelo negro de seda que pasaba por debajo de su barbilla y estaba atado en la parte superior de su cabeza, dándole un aspecto más feo que el ordinario. Me dijo que tenía que recurrir a los oficios de un dentista de Londres. Manifestó el doctor que no se encontraba bien de salud y se pasaba los días solo, sin dejarse ver apenas mientras duró la estancia de Inés en su casa. Después que se despidieron Inés y su padre, pasó todavía una semana antes que reanudásemos las tareas ordinarias. El día que precedió al en que recomenzamos nuestros trabajos, el doctor me entregó una carta dirigida a mi nombre, en la que me rogaba, con concisión y afecto, que nunca hiciera alusión al asunto tratado la noche de referencia. Yo había confiado el secreto a mi tía, pero a nadie más. No era asunto que pudiera discutir con Inés y seguramente ésta no tenía ni sospecha de lo acaecido. Tan ignorante como Inés estaba, según creo, la señora del doctor. Pasaron varias semanas sin que yo observase en su aspecto y actitud la menor alteración, pero al fin vino a manifestarse poco a poco, casi imperceptiblemente, semejante a una nubecilla que se extiende por el azul del cielo cuando no sopla el viento. Los primeros síntomas que en ella advertí fueron cierta expresión de sorpresa ante la dulce compasión que palpitaba en las frases que su marido le dirigía, y ante el deseo con frecuencia repetido por aquel de que viviera al lado suyo su madre, cuya compañía mitigaría la tristeza de la monotonía de su vida. Varias veces, mientras nosotros trabajábamos y ella se encontraba sentada cerca de nosotros, la sorprendí mirándole absorta, ensimismada, y no pocas la vi levantarse con los ojos llenos de lágrimas y salir precipitadamente de la estancia. Gradualmente fue velando su rostro una sombra de tristeza que se acentuaba de día en día. Por aquel entonces solía visitarla a diario la señora Markleham, pero su locuacidad sin duda embotaba sus facultades de observación. Hablaba sin cesar y nada veía. A medida que se intensificaba la expresión de tristeza de Anita, alegre poco antes como un rayo de sol, la del doctor se aventajaba y hacía más grave, bien que en la misma proporción parecían crecer la dulzura de su carácter, la plácida bondad que le era natural y la tierna solicitud de que rodeaba a la amada compañera de su vida. El día de cumpleaños del doctor ocurrió una escena que me emocionó en alto grado. Su esposa entró en el despacho temprano, como tenía por costumbre, bien que desde algún tiempo antes lo hacía con cierta timidez, y tomó asiento junto al balcón. El doctor se levantó, aproximóse a aquella, tomó su cabecita entre sus manos, estampó un beso en su frente y salió precipitadamente, cual si temiera que su emoción le vendiese. Su esposa permaneció en la silla, inmóvil como una estatua. Poco a poco se fue doblando su cabeza sobre el pecho, cruzó los brazos y lloró. Lloró con amargura infinita. A partir de ese día parecióme que la buena señora deseaba hablarme cuando quedábamos solos, pero jamás pronunció palabra. Raro era el día que el doctor dejaba de presentar algún nuevo proyecto de distracción fuera de su casa, y como la madre de Anita era amiga de las diversiones, dicho se está que aprovechaba todas las ocasiones y se entregaba a aquellas contenta y satisfecha, sin advertir que su hija la acompañaba como un autómata, llevando consigo la carga de su amargura que no podían mitigar las distracciones.
Yo no sabía qué pensar, y otro tanto ocurría a mi tía, que hubiera recorrido a pie un centenar de millas a trueque de salir de su incertidumbre. Pero lo más maravilloso del caso era que, si algún rayo de consuelo penetraba en las secretas regiones de la infelicidad doméstica del doctor, lo proyectaba la persona de Ricardo. ¿Por qué? Lo ignoro. ¿Hizo Ricardo observaciones que mi tía y yo no logramos hacer? Me sería imposible precisarlo. Lo que sí es cierto, y creo que lo he repetido varias veces en mi historia, es que Ricardo profesaba al doctor una veneración ilimitada, y como quiera que en los afectos verdaderos, aun en los de irracionales, palpita cierta sutilidad de percepción que aventaja a las de las inteligencias más claras y despejadas, yo atribuyo a ese intelecto del corazón de Ricardo, valga la frase, el rayo de luz tenue pero clarísimo que consiguió taladrar las negruras del dolor de las personas queridas. Con satisfacción y orgullo visibles había vuelto a usar del privilegio de pasear por los jardines con el doctor todas las horas de asueto que el segundo se permitía. Gozaba lo indecible cuando el doctor le leía las últimas cuartillas de su gran obra, del diccionario, y mientras el doctor y yo trabajábamos, Ricardo paseaba por el jardín con Anita y le ayudaba a cuidar de sus flores favoritas. Hablaba muy poco. No creo exagerar si digo que de su boca no salían una docena de palabras en una hora de tiempo, pero el interés vivísimo que resplandecía en su cara, el cariño ilimitado que brillaba en su mirada, encontraba eco inmediato en los corazones de los esposos, que le querían entrañablemente y sabían positivamente que eran queridos por él. En una palabra, Ricardo fue para el matrimonio lo que ninguna otra persona hubiera podido ser, el broche de unión. Pero nos despediremos por el momento de Ricardo porque el capítulo va haciéndose excesivamente largo y he de referirme a otro incidente antes de ponerle término. Observé mientras Inés y su padre estaban en la casa del doctor que todas las mañanas traía el cartero 2 o 3 cartas para Urias Heep, quien continuó viviendo en Highgate todo el tiempo que el señor Wickfield y su hija fueron huéspedes del doctor. Las cartas eran de Micawber y parecían de negocios. Con placer especial inferí de la asiduidad de Micawber que se conducía en la casa con laboriosidad y celo laudables. De aquí que me dejara estupefacto la carta que por aquellos días recibí de su mujer, carta concebida en los términos siguientes. Segura estoy, mi querido señor Copperfield, de que esta carta ha de sorprenderle extraordinariamente, y más que la carta en sí, su contenido, y más todavía que el contenido, la confianza implícita en usted que revela. Pero es el caso que necesito poner fin a las preocupaciones que me atormentan como esposa y como madre, y como no puedo consultar a mi familia de antiguo predispuesta en contra de mi marido, solicitaré los consejos de usted, invocando los derechos que me da la antigua amistad que nos une. Ante todo, declararé, mi querido señor Copperfield, que entre mi marido, a quien jamás abandonaré, y yo ha mediado siempre y en toda ocasión un ambiente de confianza mutua. Es posible que Micawber haya firmado alguna vez un pagaré sin consultarme, o me haya engañado en lo referente a la fecha de algún vencimiento. No solo es posible, ha sucedido en más de una ocasión, pero ordinariamente mi marido no tiene secretos para su mujer, es decir, para mí, y cuando regresa a casa después de terminadas las ocupaciones del día, suele darme cuenta de todo, sin reservar nada. Ahora bien, sin necesidad de que yo se lo diga, comprenderá usted, mi querido señor Copperfield, cuán lacerantes son mis sufrimientos desde que advertí que mi marido ha variado radicalmente. Se ha hecho reservado, guarda secretos. Es un misterio para la compañera de sus penas y de sus alegrías, es decir, para mí. Sé únicamente que se pasa en el despacho todas las horas del día, pero fuera de esto, para mí es como los habitantes de la luna. Y menos mal si aquí terminasen mis motivos de pesadumbre.
hay otros más graves. Micawber es bronco, áspero, severo. Trata con despego a su hijo mayor, mira con ceño a su hija, no habla con orgullo de sus gemelos y recibe con desabrimiento a las personas que vienen a animar con su presencia nuestras modestas tertulias. Los recursos pecuniarios necesarios para cubrir las atenciones más apremiantes de nuestra casa, reducidos ya a la última expresión, los obtenemos venciendo dificultades enormes y cerrando los oídos a sus espantosas amenazas. Pedimos explicaciones de su extraña conducta y se niega inexorablemente a darlas. Comprenderá usted que la situación es intolerable y dolorosa. Si usted tuviese la dignación de aconsejarme, de indicarme la manera de salir de este espantoso suplicio, sumaría un favor más a la serie de los que de usted he recibido. Reciba el cariño de mis hijos y una sonrisa de gratitud de su afligida y desgraciada amiga, Emma de Micawber. Creí que lo único que podía y debía recomendar a la señora de Micawber era un poquito de paciencia y de resignación, y así lo hice. El contenido de su carta, empero, me preocupó en extremo. Una vez más, necesito recordar un período memorable de mi vida. Se me permitirá, pues, que cierre los ojos a lo que me rodea y que procure evocar los fantasmas de aquellos días, a fin de que me acompañen la sombra de mi yo, formando a manera de lúgubre procesión. Pasan las semanas, los meses, las estaciones, y una vez han pasado apenas si nos parecen día de verano o velada de invierno. Los caminos que recorro alegre en compañía de Dora bordeaban ayer campos floridos. Recibían sombra de árboles cargados de frutas de brillante oro. Hoy reciben la de la triste niebla y son baches y lodazales cubiertos por espesa capa de nieve. El río que animaba con sus rumores nuestros paseos domingueros, el río en cuyas aguas creaban los rayos del sol millones de brillantes, hoy se estremece y tiembla al soplo de los recios vientos invernales o arrastra enormes bloques de hielo. En la morada de las dos tías de Dora sigue todo lo mismo, no se conocen las variaciones. El reloj se mueve rítmicamente sobre la repisa de la chimenea. En el vestíbulo continúa el barómetro indicando las presiones atmosféricas. Uno y otro funcionan mal, pero es lo mismo. Nosotros creemos devotamente en los dos. Legalmente, soy ya un ciudadano dueño de sus actos y en posesión de todos sus derechos. He cumplido el 22º aniversario de mi nacimiento. La mayoría de edad es una dignidad que espontáneamente visita a quien la recibe sin que éste haga nada por conseguirla. Ahora bien, hecha la declaración de mi mayoría de edad, se me permitirá que recapitule brevemente lo que he hecho en el mundo. He avanzado el misterioso monstruo estenográfico, que hoy me produce soberbios rendimientos. Gozo de envidiable reputación dentro de mi arte, cuyos secretos poseo y me dedico con otros 11 colegas a hacer la crónica de los debates del Parlamento para un periódico de la mañana. Noche tras noche aventuro predicciones que jamás tendrán cumplimiento. Hablo de promesas condenadas a quedar eternamente en promesas. Repito explicaciones cuya finalidad única es engañar. Pobre Britannia, ídolo de nuestros amores, dama de nuestros pensamientos, nombre venerado repetido diariamente millares de veces y convertido por los del oficio en pollo espetado con nuestras plumas redacteriles, alicortado y amarrado con nuestro balduque. Hoy conozco las intimidades de la señora política y me declaro incrédulo tan empedernido que juro no convertirme nunca. El mismo camino que yo ha querido emprender mi buen amigo Traddles, pero sin duda no le llamaba a Dios por él. Confiesa con adorable ingenuidad su fracaso y me repite a todas horas que jamás se tuvo por listo. Está empleado en el mismo periódico, siendo su misión husmear, recoger hechos que inteligencias más fecundas que la suya cuidan de embellecer.
Por mi parte, he emprendido otro derrotero. Temblando y muerto de miedo, me he dedicado a autor. Escribí en secreto unas cuartillas que envié a una revista y me cupo el honor de que vieran la luz pública. Me animé y desde entonces he escrito varias obritas que me han valido muy buenos ingresos. Hemos dejado la casa de la calle Buckingham y vivimos en otra muy linda, próxima a la que tanto me gustó cuando experimenté el primer aletear de mi entusiasmo. Mi tía, que ha vendido su casa en Dover, tiene intención de dejarla muy en breve para tomar otra más lujosa. ¿Qué significa su decisión? ¿Por ventura mi casamiento? Sí. Sí, señores, voy a casarme con Dora. Las señoritas Lavinia y Clarisa han otorgado su consentimiento y están alegres como unas castañuelas. La primera, que se ha encargado de la alta dirección del equipo de boda, corta sin cesar patrones y disiente siempre de la respetable opinión de un joven que diariamente se presenta en la casa llevando sobre los hombros un fardo enorme de telas y bajo el brazo un metro de sastre. Ha tomado habitación en la casa, donde come, bebe y duerme un maestro sastre, que a todas horas llama a mi adorada prometida para probarle algún vestido. No pasan 5 minutos sin que venga a interrumpir nuestros diálogos alguna criada intrusa diciendo: ¿Tiene usted la bondad de venir un momento, señorita Dora? La señorita Clarisa y mi tía recorren todo Londres en busca de muebles, que no compran sin obligarnos a Dora y a mí a verlos y a dar nuestra aprobación. Preferible sería que los adquirieran, desde luego, prescindiendo de ceremonias, pues ocurre que, cuando se trata de comprar una batería de cocina o un juego de comedor, Dora ve una casita chinesca, adornada con campanillas que parece construida de propósito para Heep, y la prefiere a todas las baterías y a todos los juegos de comedor. Hay que darle gusto y hay que acostumbrar luego a Heep a su nueva morada, de la que sale huyendo no bien le obligamos a entrar, horriblemente espantado por el sonar de las campanillas. El deseo de sernos útil traía todos los días a nuestra casa a Peggotty, que echó sobre sus hombros la misión de limpiarlo todo 1 y 1000 veces. No bien llegaba, ponía sus manos a la obra y frotaba cuantos objetos frotables descubrían sus ojos hasta sacarles brillo. Por estos días principié a ver a su taciturno hermano rondando solo como alma en pena por las calles durante las noches y fijando sus miradas angustiosas en las caras de los transeúntes. No le dirigí una sola vez la palabra a tales horas. Le conozco bien y sé perfectamente qué buscaba y qué temía. ¿Por qué Traddles afecta aires de solemne importancia a la tarde que vino a buscarme para ir al juzgado, cuyas oficinas visito cuando tengo tiempo, bien que por pura fórmula? Es que van a tener realización mis ensueños juveniles. Es que el objeto de mi visita de hoy es recoger la autorización competente para formalizar mi matrimonio. Es un documento pequeñito, pero de importancia gravísima. Traddles le contempla sobre mi mesa reflejando admiración y temor reverencial. Campean en él los nombres de David Copperfield y de Dora Spenlow. En un ángulo aparece el timbre del Estado, invento benéfico que acompaña con interés todas las operaciones de alguna importancia de la existencia humana, puestas sus miradas en nuestra unión, y en el centro se ve representado en un grabado el arzobispo de Canterbury, pidiendo al cielo que derrame bendiciones sobre los desposados, a cambio de los derechos que éstos habrán de satisfacer. Yo vivo en la región de los sueños, sueños felices que se suceden con rapidez vertiginosa. Me parece mentira que el día de mi boda esté tan próximo, y sin embargo creo que cuantas personas tropiezo en las calles adivinan al verme que debo casarme 2 días después. Despacho todas las diligencias y en ellas me acompaña Traddles, aunque en rigor podría pasarme sin su compañía. No dudo, amigo mío, digo a Traddles, que pronto habré de acompañar a usted para lo mismo que hoy me acompaña usted a mí. Ojalá sea cuanto antes. Agradezco en el alma sus buenos deseos, responde Traddles. Esperanzas tengo de tocar en breve la realización de mis más fervientes deseos.
No deja de ser una satisfacción saber que ella me esperará todo el tiempo que sea preciso y abrigar el convencimiento de que es la muchacha más adorable. ¿A qué hora ha de llegar? A las 7, contesta Traddles consultando su reloj. Le aseguro, mi querido amigo, que la solución feliz de su asunto me tiene tan contento como si fuera yo quien va a casarse. La prueba de amistad que me ha dado usted invitando a Sofía a que acompañe a la novia juntamente con la señorita de Whitfield exige que yo le dé las gracias más sinceras. Le di un fuerte apretón de manos, continuamos paseando, comimos juntos, hablamos mucho, mucho, pero ignoro si lo que estoy contando fue real o soñado. Casi me inclino a creer que soñado. Llegó Sofía al domicilio de las tías de Dora a la hora indicada por Traddles. Es una muchacha de rostro agradable, no hermosa, pero sí extremadamente simpática, y una de las criaturas más francas, animadas y divertidas que he conocido. Traddles me la presenta respirando orgullo, y se frota las manos de gusto durante 10 minutos. Yo le felicito por su acertada elección. Todos los pelos de su cabeza se han puesto de punta, mirando el techo. Ha llegado Inés en la diligencia de Canterbury. Disfrutamos de una velada deliciosa. Todos nos conceptuamos felices, pero yo continúo sin saber si sueño o si estoy despierto. A la mañana siguiente vamos todos juntos a visitar la casa. Nuestra casa, la casa de Dora y mía, y la vemos y admiramos sin que yo consiga convencerme de que efectivamente soy su dueño. Es una casita ideal. Todo en ella es nuevo. Las flores de las alfombras parecen cortadas de sus plantas segundos antes, lo mismo que las verdes hojas del papel que cubre las paredes. En un rincón se ve la pagoda de Heap, que llama la atención general por sus dimensiones realmente desmesuradas. Otra velada de suprema felicidad que me parece tan soñada como todo lo que me sucede, hacia cuyo final penetro sigilosamente en la habitación de costumbre antes de despedirme. No encuentro en ella a Dora, pero aparece la señorita Lavinia para decirme con aires de misterio que no tardará en llegar. Tarda bastante, no obstante la afirmación de su tía. Al cabo de largo rato suenan sobre la puerta los nudillos de alguien. Adelante, digo, ya era hora. Me acerco a la puerta y encuentro 2 ojos brillantes y una carita arrebolada. La carita y los ojos de Dora. Viene con su tía y la han engalanado con el vestido de novia. Estrecho a mi adorada mujercita contra mi corazón. La señorita Lavinia exhala un grito porque al abrazar a Dora he hecho caer el sombrero de su cabeza. Y Dora ríe y llora al mismo tiempo. ¿Te gusta David?, pregunta Dora. Que si me gusta, me encanta el vestido, pero infinitamente más que el vestido, la personita que lo luce. ¿De veras me quieres? No pude contestar la pregunta sin cometer otro desaguisado con el sombrero, que dio por resultado otro grito de la señorita Lavinia, la cual creyó del caso rogarme que tuviese presente que Dora estaba allí para ser admirada, mas no para ser tocada. La admiré durante un par de minutos y salió para tornar de nuevo en traje de casa. Entró saltando y riendo, se dirigió a Heap. Le preguntó si David, el malo, tenía una esposa linda y juiciosa. Si la perdonaba por casarse, le obligó a ponerse en 2 patas e hizo 1000 otras cosas que me dejaron radiante de júbilo. Pasé el resto de la noche en la habitación que tenía tomada cerca de la casa de mi novia, y a la mañana siguiente muy tempranito me dirigí a Highgate para recoger a mi tía. Encontré la casa en movimiento. Mi tía estaba encantadora con su vestido de seda color espliego y su lujoso sombrero blanco. La había vestido Juanita. Peggotty ardía en deseos de ir a la iglesia a fin de presenciar la ceremonia desde la galería. Ricardo, padrino de mi novia, se había mandado rizar el cabello. Traddles ofrecía en su indumentaria una combinación feliz de los colores crema y azul. Huelga decir que tanto el primero como el segundo calzaban lujosos guantes. Montamos en el carruaje, un carruaje descubierto. Mi tía, sentada a mi lado, tomó una de mis manos entre las suyas y no la abandonó durante el trayecto. Llegados cerca de la iglesia, Peggotty saltó a tierra y me dio un pellizco y un beso.
Que Dios le bendiga, señorito. Le quiero tanto como a mi hijo. Gracias, Peggotty, gracias. Descendimos del carruaje frente a la puerta de la iglesia y mi tía dio su mano a Traddles, quien a su vez estrechó la de Ricardo. Este apretó la mía y yo la de Traddles. ¿Qué podré decir de la ceremonia? El cura nos leyó la epístola de San Pablo con voz de bajo profundo que todos escuchamos con religiosa atención. La señorita Lavinia, que oficia de doncella de la desposada, inaugura los lloros y sollozos. La señorita Clarisa exhibe el frasco de sales. Inés tiene que atender a Dora, y mi tía, que se ha propuesto dar la nota de fortaleza de ánimo, permanece erguida, aunque por su rostro ruedan lagrimones como puños. Regresamos a casa. Nos sentamos a la mesa. Nos sirven manjares delicados, abundantes y sustanciosos, y ricos vinos. No repetiré el discurso que pronuncié en la mesa, sin tener idea de lo que decía, y seguramente sin ser comprendido por mis oyentes, ni diré que me esforcé por tratar a todos con amabilidad exquisita, ni que obsequié a Heep con un pedazo de pastel de boda, que por cierto no fue de su gusto. Ni describiré el tronco de caballos ya enganchados al coche que debía llevarse a la feliz pareja, ni hablaré de los preparativos últimos de marcha, ni de los consejos de mi tía, ni de los abrazos de despedida. Nada recuerdo. Puede decirse que no desperté de mi sueño hasta que me vi al lado de mi mujercita en el carruaje. ¿Eres feliz, David?, me preguntaba Dora. ¿No te arrepentirás nunca? Aventados los fantasmas que durante muchos días llenaron mi imaginación, reanudo el hilo interrumpido de mi historia.